Sí, buenos días. Mi nombre es José Nicolás Medina Fuentes. Soy abogado de profesión. Soy un libre pensador. No pertenezco a ningún grupo o partido ni movimiento. Soy un luchador independentista, anticolonial, durante más de 50 años. Me satisface que se esté celebrando este evento del Tribunal Internacional sobre los Crímenes de Guerra, los crímenes de Estados Unidos contra Puerto Rico, el 27 de octubre del 2018. Le he entregado a sus representantes una serie de documentos, un libro que escribí, La deuda odiosa y la descolonización, varios ensayos y un proyecto de demanda, de manera que puedan utilizarlo en sus deliberaciones y decisiones. Y lo que quisiera es hacer una reflexión de los asuntos en que he trabajado en los últimos años, particularmente el problema de la deuda colonial odiosa y la descolonización de Puerto Rico. La deuda odiosa no es odiosa porque se odie en el sentido de sentimiento, sino deuda odiosa es una figura jurídica reconocida en el derecho obligatorio entre las naciones y en el derecho anglosajón. El concepto es una deuda o un contrato de préstamo, ¿verdad?, en el que ocurren una serie de situaciones de gran injusticia para las poblaciones afectadas, que se le adjetiva como deuda odiosa. Un ejemplo de la deuda odiosa emblemático es el de la deuda pública cubana con España. En el Tratado de París, en sus deliberaciones, que aparecen en este libro, el libro rojo, documentos presentados a las Cortes, en 1898, aquí se resumen las deliberaciones de las comisiones, de la Comisión Española y la Comisión de Estados Unidos, previas a la firma del Tratado de París. Uno de los issues más controversiales durante esas negociaciones fue el tema de la deuda colonial cubana. Por un lado, los comisionados españoles reclamaban que si iban a ceder unas posesiones, iban a renunciar a la soberanía sobre Cuba, pues la deuda pública de Cuba, territorial de Cuba, debía ser asumida o por Estados Unidos o por el pueblo cubano. Y los comisionados de Estados Unidos fueron enfáticos al decir que esa deuda no era una deuda del tesoro territorial cubano, sino que era una deuda del tesoro español. Hubo controversia, los españoles presionaron incluso para que se nombrara un árbitro para que adjudicara el problema de a quién le correspondía la deuda, pero la Comisión norteamericana fue firme al indicar que era una deuda desarrollada en una relación colonial, fue una deuda pública, utilizada incluso para perseguir insurrectos a los mambises cubanos, y que en una relación colonial la deuda pública corresponde asumirla, es de la responsabilidad de la potencia colonial. Esa fue la solución de la deuda pública cubana en el Tratado de París. No aparece en el texto, en los 17 artículos del tratado, pero sí se deliberó, se discutió, se intercambió correspondencia y fue parte de las prestaciones que culminaron en la firma del tratado. Y quien trae a colación la figura de la deuda odiosa para imponerla sobre la monarquía española fue el gobierno de Estados Unidos. Por lo tanto, es una doctrina que surge del tratado
¿verdad? Contradictoriamente, en esta época en que vivimos, el Tratado de París, o sea, es muy vigente, porque cuando está ocurriendo un proceso de ruptura, un divorcio o un rompimiento entre dos socios en un contrato, o una disputa entre dos naciones y un tratado, hay que ir al documento originario. Y realmente Puerto Rico vive unos momentos definitorios, una crisis muy grande, y es muy apropiado ir al documento originario donde emerge la relación colonial de Puerto Rico. Obviamente es el Tratado de París, pero el Tratado de París fue un tratado impuesto realmente por la fuerza de las armas. Incluso el hundimiento del Maine, que se indica que fue provocado por la explosión que surge de adentro hacia afuera, fue una justificación para desarrollar toda la campaña mediática para provocar la guerra contra España y quitarle sus posesiones de ultramar, las que le quedaban. Y ahí es que está el origen de la guerra hispanoamericana, que en poco tiempo Estados Unidos derrota a España, firma un protocolo en agosto y luego la obliga incluso a seguir cediendo cuestiones como la compra de las Filipinas por $20 millones, la renuncia de la soberanía sobre Cuba, y la cesión como botín de guerra a Puerto Rico. Pero que a Puerto Rico no se le consultó a la nación puertorriqueña, que ya tenía soberanía, porque en el 1897 ya la corona española le había conferido la Carta Autonómica, y tenía ya poderes de soberanía de en distintos espacios, hasta podía firmar tratados, y la nación puertorriqueña ya había elegido un parlamento, y todo eso fue derogado por órdenes militares, y la nación puertorriqueña no fue consultada. Por eso Albizu Campos decía que el Tratado de París era nulo, radicalmente nulo en cuanto a la nacionalidad puertorriqueña, porque ese tratado fue un tratado de una guerra entre dos potencias, y Puerto Rico fue cedido como conquista, botín de guerra, cedido como botín de guerra, el derecho de conquista. De ahí deriva la dominación de Estados Unidos sobre Puerto Rico y sus habitantes. Prácticamente fuimos cedidos como esclavos, porque son los esclavos y la esclavitud donde se cedían la gente como si fueran objetos. Luego viene un gobierno militar de 2 años, viene la ley Foraker en el 1900, viene la ley Jones en el 1917, que es donde se le impone la ciudadanía norteamericana a los puertorriqueños sin su consentimiento, por naturalización, y luego en el 40 por nacimiento, pero son cartas orgánicas impuestas por la metrópoli, y lo mismo la ley 600, que es la que crea el llamado ELA, son cartas orgánicas también impuestas. Los puertorriqueños no votan para los cargos federales, y luego tenemos ya la otra ley orgánica, que es la ley promesa del 2016, también impuesta, que no es otra cosa que una enmienda provisional a la ley 600, que tiene alegadamente un periodo de terminación. Es cuando se tengan 4 presupuestos balanceados y el ELA pueda acudir al mercado de préstamos, pues desaparece promesa y vuelven los casos insulares, vuelve la ley 600 y el ELA a operar. Así que realmente la ley promesa no es otra cosa que una sindicatura en beneficio de los acreedores, para restablecer el régimen y el sistema colonial bajo el ELA y la ley 600 en Puerto Rico. Así que
en esa dominación de Estados Unidos sobre Puerto Rico, Estados Unidos ha fomentado el endeudamiento en esa relación, ya fuera con los bonos triplemente exentos que autorizó en la ley Jones del 1917, es la única jurisdicción cuyos bonos no pagan tributos federales, ni estatales, ni municipales. Es el único territorio. Así que a los acreedores eso le levanta los ojos de la codicia para comprarlo y para que el territorio se endeude. Es el único territorio que se excluyó del Investment Company Act del 1940. O sea, no está regulado por la ley de valores. Es decir, si esa ley hubiera cubierto el territorio de Puerto Rico, pues la Comisión de Valores hubiera tenido la autoridad para rechazar o aprobar las emisiones de bono y proteger a los que invertían en esas emisiones. Y además, por decisión unilateral también del Congreso y de Estados Unidos, a Puerto Rico se le eliminó de la sección 9 del Código de Quiebras en el 1984 como una garantía de repago al capital foráneo, porque ya el ELA no estaba en el código, así que los acreedores tenían una garantía de que el ELA, que las obligaciones generales del territorio, pues el deudor no se podía ir a la quiebra, pero sí se podían ir las corporaciones públicas y las instrumentalidades y los municipios, y en el 84 se eliminaron esas disposiciones, así que todo el espectro del territorio, sus municipios y sus corporaciones públicas no se podían ir a la quiebra, y no se sabe por qué eso ocurrió. Eso estuvo oculto, estuvo muy oculto, incluso ni de los todavía no se ha encontrado en las deliberaciones del Congreso por qué ocurrió eso. Yo especulo, ¿verdad?, pero con toda lógica, de que eso fue una movida del mismo capital foráneo que empieza a invertir en el 76 bajo las compañías 936, eso habría que investigarlo, que todas esas ganancias que expatria, exentas de contribuciones, las pueda volver a reinvertir vía sus sucursales de inversión en bonos triplemente exentos también de Puerto Rico, con la garantía de que el deudor no se va a poder ir a la quiebra. Así que, a la par con que Estados Unidos promovió el endeudamiento del territorio con la garantía de su entera fe y crédito, porque es importante que se sepa y se vea que el que presta, el que compra bonos de Puerto Rico, sabe que los rigen unas leyes federales y orgánicas federales que son las que justifican y en las que originan los bonos, y que prácticamente está respaldando la entera fe, con su entera fe y crédito del territorio, esos bonos. Además de esa realidad, Estados Unidos también, de manera irresponsable, luego de la terminación de la Guerra Fría, porque hubo una época de colonialismo feliz en Puerto Rico, donde se presentaba a Puerto Rico como una vitrina de la democracia. Ese fue el engaño de Lela, o sea, supuestamente había alcanzado su autodeterminación, que fue un fraude, y ahora el caso del pueblo del Valle lo ha reconocido, de que no hubo un pacto, de que tampoco se descolonizó, de que los poderes plenarios son totales bajo la cláusula territorial. Es decir, Puerto Rico es una colonia clásica monda y lironda, reconocido por su Tribunal Supremo y por el Ejecutivo y por el Congreso. Y la ley promesa es eso, un reconocimiento de que Estados Unidos puede hacer lo que le dé la gana con el territorio sin el consentimiento de la población, porque promesa no fue aprobada con el voto de los puertorriqueños. Es decir, que Puerto Rico
en esa historia, esa relación, ha sido una colonia clásica y en la que ha operado una doctrina de los casos insulares que establece que Puerto Rico forma parte de, pero no pertenece a los Estados Unidos, que no todas las disposiciones de la Constitución Federal aplican, excepto los derechos fundamentales, algunos derechos fundamentales, de los cuales la Corte Suprema diga de vez en cuando cuáles son los que aplican. Realmente entonces lo que tenemos ya por determinación del caso de Pueblo versus Sánchez Valle es que Puerto Rico ya, sin duda, o sea, hay un consenso, es indiscutible, es irrefutable que Puerto Rico es una colonia. Siendo una colonia, Estados Unidos ha tomado unas decisiones de control y de negligencia y de abandono después de la Guerra Fría, como la firma de los tratados de libre comercio. Antes Muñoz Marín decía mercado común, ciudadanía común, moneda común, defensa común. Pues esa pata del mercado común se fue a ajuste y ya todos los productos de Latinoamérica y del hemisferio entran en Estados Unidos libremente, así que Puerto Rico ya no tiene un privilegio después de los años 90. También en los 90 Estados Unidos eliminó la compañía 936, que es el corazón de la economía de Puerto Rico desde el 1976. Es una sección del Código de Rentas Internas Federal que eximía de pagar tributos de las ganancias generadas en Puerto Rico y que muchos de esos fondos se quedaban en la banca para reinversión. Esas compañías operaron desde el 1976 y se comienzan a eliminar en el 1996 en un periodo de 10 años. Producto de esa eliminación, economistas políticos han planteado que eso provocó una desindustrialización y desde el 2000 al 2006 en adelante se perdieron 240.000 empleos de los más remunerados, cuando esas compañías empezaron a fugarse y a irse para otros lugares a hacer sus inversiones y sus operaciones. También se fueron de los bancos cerca de 15.000 millones que habían para préstamos y actividad económica. Y Estados Unidos no produjo una alternativa de desarrollo económico a la colonia que sustituyera el corazón económico que representaba las compañías 936. Eso fue como quitarle la comida y el agua a un preso o el oxígeno a un paciente en coma, muerte segura. Porque la colonia no tiene poderes de soberanía para desarrollar y proteger su riqueza, le han quitado el corazón de su actividad económica, la potencia colonial, y la dejó en el abandono. Paralelamente hay otro fenómeno que explica el sistema de explotación colonial en Puerto Rico. El capital foráneo domiciliado en Estados Unidos, no el que se ha nacionalizado bajo las leyes 2022, sino los que tienen sus sedes en Estados Unidos pero que operan aquí, como Walgreens, Walmart, etcétera. Ese capital, hay un estudioso de la economía política, Víctor Sánchez Cardona, que tiene un doctorado, el único doctor con un doctorado del Estado de Francia, estudioso de sistema, se ha dedicado a hacer unos estudios del sistema económico y a base de los datos de la Junta de Planificación encontró que el Producto Interno Bruto de Puerto Rico en el 2014 fue de 104 billones de dólares, de los cuales 36.000 millones se fugan en ganancias netas del capital foráneo hacia Estados Unidos, sin pagar un solo tributo en Puerto Rico. Sin embargo, ese capital foráneo le paga 12.000 millones de dólares al Tesoro Federal de tributo. Eso es un fraude a los activos del territorio, porque es donde se genera el evento tributario.
Y prácticamente Puerto Rico entonces lo que está haciendo es subsidiando a otros estados y al gobierno federal en ese renglón nada más. Eso quiebra a cualquier país. Así que hay unos eventos en la historia de la economía y del sistema como ha operado en Puerto Rico que explican cómo es que entonces se ha ido generando y se ha ido creciendo esa deuda hasta convertirse en una cifra astronómica. Si uno mira la gráfica de Endy.com del Nuevo Día de la deuda, uno verá que la deuda en los 60 prácticamente Producto Interno Bruto y Producto Nacional Bruto estaban iguales. La deuda empieza a subir un poco a partir de los 70, pero muy poco, casi horizontal, y hasta los 90. En el 2000 ya la deuda estaba en 24 billones, era manejable, pero del 2000 al 2014 la deuda crece un 195% e incrementa 48 billones de dólares en un periodo de 14 años. 48 más 24 que estaban en el 2000 son los 72 billones, que es lo que tenemos hoy de deuda pública del gobierno central y las corporaciones públicas. Y en el 2014 ahí era donde estaba la deuda. Mientras tanto, cuando ocurre este periodo este proceso de abandono, de caída y de fuga de las compañías 936, hay una ausencia de recaudos, y entonces los gobiernos comienzan a emitir bonos para pagar deuda existente, para renegociar y para pagar gastos recurrentes y ciertas mejoras de capital, pero es forzado por la dinámica del sistema colonial, y Estados Unidos está plenamente consciente porque todo eso se le notifica a la Comisión de Valores Municipales. Están notificados del estado de liquidez anualmente, así que esa deuda es producto de un sistema de explotación colonial, es producto de un control colonial de Estados Unidos. Realmente, si uno mira una deuda pública en un país soberano, pues uno puede decir que existen unos cuerpos representativos electos por el pueblo, elegidos, que toman unas decisiones y que esos cuerpos tienen un deber fiduciario y representan a la población, y que ciertas decisiones vinculan a la población. Pero en el caso de una colonia que no vota por los cargos federales, en una colonia que las decisiones se toman por la metrópoli, leyes orgánicas, el mejor ejemplo es Promesa, pues una deuda pública entonces no es generada por la población, la nación oprimida por el coloniaje, y por eso es que es injusta. Es una deuda pública que realmente en la ecuación no se puede ver una relación de deudor, territorio y acreedores. Eso sería una visión reformista que vería aisladamente, yo digo, deuda eunuca, es decir, ver una deuda sin la parte fundamental, solamente al territorio y al acreedor. Y esa no es la situación en una colonia. En una colonia es tripartita: imperio o metrópolis, territorio y acreedores. Pero si los reducimos, territorio y metrópolis es lo mismo, porque realmente
el ente territorial no es otra cosa que un alter ego de la metrópolis, porque está creada por leyes orgánicas, controlada totalmente. Es como el esclavista con un esclavo, que si el esclavista le permite al esclavo coger prestado y luego lo encierra y no permite irse libre a trabajar, pues ¿quién es el responsable de la deuda del esclavo? O del maltratante que le dice a la mujer que coja prestado en la tarjeta de crédito, pero entonces le encierra en la casa y no le permite trabajar. Es decir, es una relación realmente en la realidad metrópolis acreedores, y por lo tanto esa es la naturaleza injusta de la deuda colonial, y esa en esencia es la doctrina que aprobó Estados Unidos, que le impuso a la monarquía española para que España asumiera la deuda colonial cubana. Pues esa fue la solución cubana a la deuda. Pues Puerto Rico, la nación de Puerto Rico, requiere y exige la solución cubana de la deuda pública. No puede ser la solución haitiana. Haití, por el contrario, a principios del siglo XIX, Francia obligó por la fuerza de las armas a la nación haitiana a pagar la deuda por decenas y decenas de años, y la sumió en la miseria y en la pobreza eterna. Por lo tanto, es debido a muerte, es de índole estratégico que para la nación puertorriqueña borrar de sus estados financieros una deuda odiosa que no es de su responsabilidad. No se puede decir tampoco que la deuda pública es producto de la corrupción criolla, que es lo que han tratado de meterle entre ceja y ceja a los puertorriqueños para crear un consenso de la hegemonía colonial, de que la deuda ha sido producto criollo o de los puertorriqueños. Y eso no es así, porque la corrupción ha existido desde Juan Ponce de León, y existía desde antes del 2000, pero hemos visto en las estadísticas de la Junta de Planificación y de los estudiosos de la economía política que al 2000 la deuda era manejable, estaba en 24 billones. Así que no se puede decir que la corrupción es la causa de la deuda. Sí ha habido corrupción, pero ha habido corrupción de funcionarios que le juran lealtad y juran defender la Constitución Federal, es decir, son empleados del gobierno federal, y lo que procede entonces en derecho y en moral y derecho, es que Estados Unidos asuma la responsabilidad de la deuda según su Estado de Derecho, de deuda odiosa, y por teorías de control que operan en su Estado de Derecho también. Por ejemplo, Estados Unidos responde por los daños y en los asuntos que controle en las Naciones Indias. Son doctrinas del Tribunal Supremo de Estados Unidos. En el derecho corporativo responde la corporación que controla, el alter ego responde. Y en el derecho bancario, el banco que controla al deudor y se le mete a administrar, en derecho monopólico, el banco responde en daños y el deudor no tiene que pagarle al banco. Porque son teorías donde hay una moralidad y una justicia. Pues eso mismo es el problema de las deudas públicas coloniales odiosas, que producto del control crean una situación de injusticia en el que la población colonizada no tiene poderes, no elige los representantes de públicos que deciden su futuro, no vota por el presidente de Estados Unidos, no vota por los congresistas, no puede reparar agravios castigando a los gobernantes. Así que realmente es responsabilidad esa deuda de la potencia colonial, y lo que Estados Unidos tiene que hacer es sacar un fondo y expropiarla los fondos buitres por el valor en que compraron, porque no puede permitirse que un buitre que compra un bono en el mercado desvalorizado a $1
pretenda cobrar $100. Estados Unidos debe sacar un fondo, expropiar al valor, y entonces, como Estados Unidos le debe a Puerto Rico también en reparación de agravios, pues Puerto Rico no tiene que reembolsarle a Estados Unidos por una deuda que es de su responsabilidad, porque mucho más ha extraído su capital foráneo y mucho más daños ha causado, que tiene que compensar por uso de bases, por contaminación, por uso de las aguas, por los muertos que ha causado de guerras que han tenido que servir los puertorriqueños en las guerras, y mucho más debe, porque ahora diríamos, mucha gente dice las muertes de María. Decía el gobernador que eran 16 y Donald Trump, y después eran 64, pero después Harvard dijo que eran 4.000, y ahora la Universidad de Washington, que contrató el gobierno, dice que son 2.975, pero no fue María, porque Puerto Rico se ha enfrentado a otros huracanes. Puerto Rico se enfrentó a Hugo, que fue de categoría 4 o 5 en el 89, y se enfrentó a George, y no hubo tantas muertes, no hubo casi muertes. Pero ¿por qué se recuperó Puerto Rico tan rápido de esos huracanes? ¿Por qué no hubo muertes? Bueno, porque en el 89 y en el 98 habían 5.000 trabajadores del sindicato de luthier. Pero cuando la deuda se hace impagable, producto del control colonial y de esos actos que he descrito, contratan a la Donahue, porque ahora son unos tecnócratas norteamericanos y extranjeros los que vienen a gobernar a Puerto Rico, para que los gobernantes se puedan zapatear y decir: eso yo no fui, fue la Junta y fueron aquellos, para que no tengan que responder electoralmente, porque son funcionarios impuestos, no son electos. Pues la Donahue votó más de la mitad de la plantilla de los trabajadores de luthier y no compró suministros, y cuando azotó María no habían trabajadores suficientes ni habían suministros, y eso provocó que todo el andamiaje eléctrico que se había construido desde el sur, producto de seguir beneficiando el capital foráneo y a las petroquímicas, todas esas líneas eléctricas colapsaran, y al no haber los recursos, y la corporación pública, producto entonces de todo este abandono, tuvo que duplicar su deuda pública. En 8 años se duplicó de 4.000 millones a 9.000 millones prácticamente la Autoridad de Energía Eléctrica. Ese colapso del sistema eléctrico provoca que no hubiera hospitales adecuados y asistencias ni servicios de luz, y provoca las muertes, porque no fueron muertes directas de los vientos del huracán, sino fueron provocadas por el abandono de Estados Unidos, de la deuda y de la crisis. Y esos son crímenes de Estados Unidos contra el pueblo de Puerto Rico, que también, para culminar la copa, trataron de suplir la empleomanía con compañías como Whitefish o como Cobra, contratados desde Estados Unidos, pagándole por hora sueldos increíbles para llevarse esos dineros. No se quedan en Puerto Rico, pero ni aún sumando el cuerpo de ingenieros ni todos esos técnicos sumaban los 5 o 6 mil trabajadores de la UTIER cuando estuvo el huracán Hugo o el huracán George. Así que realmente, en términos de responsabilidad, Estados Unidos es responsable de la deuda pública como potencia colonial. Y para colmar la copa, en la ley promesa hicieron dos cosas. Por un lado, en la ley, en la sección 405M, establecieron
como supuestos hechos falsos, igual que Lela era falso, su autodeterminación. Dijeron que en Puerto Rico los políticos malos administradores y corruptos habían creado la crisis y había que imponerle promesas. Esa fue la razón, según ellos. Falso, porque no fue la corrupción lo que creó la crisis. Fue el sistema colonial de explotación colonial, el abandono y de su responsabilidad. Fue para evadir su responsabilidad. Y más aún aprobaron la sección 210, en la que dicen y se adjudican una inmunidad retroactiva para no responder por el principal ni los intereses de la deuda pública territorial, la deuda de Puerto Rico. Sabían que podía haber un reclamo y pretendieron autoinmunizarse. Lo que pasa es que las inmunidades retroactivas están proscritas en el ordenamiento constitucional de Estados Unidos. Hay una presunción de inconstitucionalidad, porque en la Constitución de Estados Unidos se prohíben los bills of attenders, las leyes ex post facto o los menoscabos de las obligaciones contraídas y derechos adquiridos al amparo de legislaciones anteriores. Así que se ha dicho por la Corte Suprema que una inmunidad del soberano con efectos retroactivos se presume inconstitucional. Realmente entonces esa sección 210 es inconstitucional. No solamente se presume, es inconstitucional porque los puertorriqueños agraviados por el abandono y por la deuda pública odiosa que ha causado la crisis tenían causas de acción contra el gobierno de Estados Unidos. Porque en una relación colonial la deuda no se puede mirar solamente entre deudor y acreedor como las partes legítimas en la relación, sino que hay que verla también como parte de la potencia colonial del gobierno federal. Y si el gobierno federal en esa relación es el causante de los daños a la población puertorriqueña, como son la desvalorización de sus propiedades, que se han desvalorizado en más de un 50%, todos sus bienes, pérdida de riqueza, la pobreza, las muertes de María, el éxodo, más de 800,000 puertorriqueños que han tenido que emigrar forzosamente, la desvalorización del crédito público, la pérdida de trabajo, los convenios colectivos, los derechos adquiridos, a las pensiones, los comerciantes que han perdido sus negocios, que han tenido que cerrar, los agricultores, o sea, todos los puertorriqueños que han sufrido daños tienen derecho a reclamarle al gobierno federal, y lo tenían antes porque la deuda fue impagable en el 2014. Y Estados Unidos, bajo su Estado de Derecho, ha renunciado a su soberanía y puede ser demandado en distintas circunstancias. Puede ser demandado por incautación de propiedad o congelación de propiedad sin justa compensación. Puede ser demandado por incumplimientos de contratos. Puede ser demandado en daños y perjuicios. Puede ser demandado por violaciones a derechos constitucionales, por violación de igualdad de producción de las leyes, o libertad de expresión, o reparación de agravios. Y esas son causas de acción. Pueden ser demandados por violación a los tratados de los cuales es parte signataria, porque promesa no deroga los tratados de los cuales Estados Unidos es parte signataria. Promesa lo que dice es que el derecho de los estados y los reglamentos no van por encima de promesa, pero los tratados sí van por encima de promesa. Y la ley Tucker, que es, como ha dicho la Corte de Reclamaciones recientemente, en un caso, no fue derogada por promesa. O sea que esa es la ley que canaliza las causas de acción por expropiaciones sin justa compensación. ¿Y qué no es
¿qué no es si no es justa expropiación o toma de la propiedad? Toda esta congelación, toda esta pérdida de riquezas por un control omnímodo colonial establecido por un imperio sobre una nación, eso es una toma de la propiedad de los puertorriqueños sin justa compensación. Así que los puertorriqueños tenían unas causas de acción previo a la ley promesa que no pueden menoscabarse con una inmunidad retroactiva, y por eso esa inmunidad es inconstitucional. Y aún más, la cláusula de reparación de agravios de la Constitución Federal. El pueblo tiene derecho a reclamar reparación de agravios al gobierno, pero esa cláusula se origina en la época inglesa, cuando los siervos les reclamaban en las cortes de equidad a la monarquía, al rey, y el rey pagaba las reclamaciones. Y cuando llegó ese derecho a Estados Unidos, los esclavos, las mujeres, los analfabetos que no tenían derecho al voto, tenían un derecho de reparación fuerte y vigoroso, y podían reclamarle al Congreso, a los estados, a las legislaturas, todos esos sectores que no tenían derecho al voto. Cuando viene el derecho universal, se abole la esclavitud y le dan el derecho a las mujeres, y viene el derecho universal, la Corte Suprema dice, ya el pueblo de Estados Unidos, los ciudadanos norteamericanos, tienen un derecho de reparación vía el voto. Ya el derecho de reparación no es necesario como era antiguamente, y es una rabiza del derecho a la libertad de expresión. Lo que ocurre es que los puertorriqueños, ciudadanos norteamericanos en Puerto Rico, que residen en la isla, no tienen derecho al voto, ni para el presidente, ni para los congresistas. Es decir, no existe el derecho al sufragio universal, por lo tanto tienen derecho a un derecho de reparación fuerte y vigoroso como lo tenían los esclavos, las mujeres y los analfabetos previo a al sufragio universal. En el caso de los puertorriqueños, tiene que ser un derecho de reparación fuerte y vigoroso, y es un derecho fundamental. El Congreso, incluso bajo su cláusula territorial, sí tiene supuestamente unos derechos plenarios, pero está limitado por los derechos fundamentales. Esa es la doctrina de los casos insulares. El Congreso no puede ordenar que se imponga la esclavitud en Puerto Rico, ni que se discrimine, ni que se viole la libertad de expresión. Por lo tanto, tampoco puede menoscabar el derecho a la reparación de agravios fuerte y vigoroso que tienen los puertorriqueños. Así que esa sección 210 es inconstitucional, y hace poco nosotros preparamos un proyecto de demanda para impugnar la inconstitucionalidad, sentencia declaratoria de la sección 210 de la ley promesa, para que Estados Unidos asuma la responsabilidad sobre la deuda pública odiosa, colonial. Y un grupo de abogados ya acogió esa teoría y está litigándolo en las cortes del título 3, bajo el juez federal Swain. La exhortación mía es a que abogados de firmas que creen en la justicia y en la democracia en Estados Unidos y en otros lugares promuevan litigios en la Court of Claims y en la Corte de Distrito de Puerto Rico para reclamar daños, para reclamar la inconstitucionalidad de esa sección 210, pleitos de clase, para obligar
a Estados Unidos a reparar los agravios, a los daños causados a los puertorriqueños por la deuda y la crisis, que es de su responsabilidad, de manera que se empodere a la población. O sea, utilizar las cortes como un mecanismo de presión y de negociación vía secundaria, pero estamos claros que en la lucha del pueblo de Puerto Rico por salvarse y por que Estados Unidos asuma la responsabilidad que le corresponde en derecho, va a ser de naturaleza política, que el pueblo de Puerto Rico, de la isla y de la diáspora, porque es una nación de 8,5 millones de almas, unos que se piensan boricuas en español y otros que se piensan boricuas en inglés, pero somos todos boricuas. Esa nación tiene que crear su órgano máximo, que es la Asamblea de Delegados del Pueblo, que pueda enfrentarse a la potencia colonial, que pueda descolonizar a Puerto Rico por etapas, en un proceso donde todas las tendencias puedan participar por etapas de caducidad, como lo planteamos en el libro, convocado por un congreso de la descolonización, ya que todavía el bipartidismo no ha querido convocar esa asamblea constitucional, que sea esa asamblea sea convocada desde la sociedad civil, y que esos delegados, mientras resuelven el estatus por etapas, con un primer turno al que más delegados saque, si son los estadistas, porque los estadistas tengan 2 años para reclamar la estadidad, pero si se la niegan o lo ignoran, pues que sean dignos, como era Barbosa y Martínez Nadal, y entonces pues que pase al segundo turno y reclamen el Tratado del Protectorado de Libre Asociación, y si se ignora o se rechaza, pues entonces nos reunamos todos los delegados a declarar la independencia nacional en un Estado soberano, democrático, solidario, que puede ser y debe ser un Estado que desarrolle relaciones amistosas y de comercio con el pueblo de Estados Unidos y con otros pueblos del mundo. Esa es la ruta principal, la ruta política de lucha, de protesta del pueblo. Ahora le están quitando las pensiones de los profesores universitarios, la están eliminando el fideicomiso, están ya derogando los convenios colectivos, o sea que estamos en una etapa donde se están eliminando los derechos adquiridos del pueblo, servicios esenciales, para pagar a los acreedores, para pagar a intereses egoístas, pero sobre todo en una generación colonial donde la responsabilidad es de la potencia, porque es una deuda odiosa y no la quieren reconocer. Y entonces hay que levantar la voz, hay que hacer un consenso para que se reconozca que la responsabilidad de la deuda es del gobierno de Estados Unidos, y que si Estados Unidos, una vez pague, ve que ha habido empleados suyos del territorio corruptos, porque todos los empleados territorios son empleados del gobierno federal, del territorio colonial, pues entonces que los meta presos y que les embargue sus casas a los que han sido culpables de corrupción. Pero la responsabilidad primaria debe ser de la potencia colonial de asumir su responsabilidad que le corresponde sobre la deuda odiosa puertorriqueña.